La palabra de Dios es viva y es eficaz. Se nos presenta como una lámpara que alumbra nuestro camino. Es como un manual de instrucciones para nuestro día a día. Y a través de ella podemos descubrir y entender el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Te invitamos a escuchar la siguiente reflexión y estamos convencidos te será de mucha bendición. Disfrútala. Bueno, hoy seguimos con nuestra serie temática acerca del amor de Dios. Dios es amor, es una frase que hemos escuchado muchas veces. Y es cierto que Dios es amoroso, pero dijimos que mucho más que amoroso, lo que afirmamos es que Dios es amor, que el amor forma parte de su propia actividad eterna, de su ser intrínseco. Las tres personas de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, existen eternamente en una relación de amor. Y Dios ha plasmado esa realidad en cada uno de nosotros. Dios nos creó a cada uno de nosotros a su imagen y semejanza, y eso incluye que nos creó con la capacidad de amar. Por eso todos anhelamos dar y recibir amor. Hemos sido creados por y para el amor. Sin embargo, el pecado ha distorsionado todo lo que somos, y eso incluye también nuestra definición, incluso también nuestra percepción del amor. Sabemos que el amor existe, lo buscamos desesperadamente, lo anhelamos con todo nuestro corazón, pero no somos capaces ni de definirlo bien, no somos capaces de retenerlo, se nos escapa de entre las manos como cuando tratamos de coger arena de la playa, ¿verdad? Damos palos de ciego, no podemos ver ni entender, y en medio de esa búsqueda agónica vivimos en una constante desesperación. Mira, todas las personas de este mundo sufrimos y hacemos sufrir a los demás porque no entendemos realmente lo que significa el amor y no sabemos amar correctamente. Y en este punto dijimos que las emociones, los sentimientos juegan un papel fundamental. Porque Dios nos ha creado como seres emocionales para que podamos experimentar la maravillosa virtud de estar vivos. Dios nos ha dado la vida y nos ha regalado las emociones para que la disfrutemos. Pero de nuevo el pecado ha afectado todas nuestras emociones y ahora ninguno de nosotros tiene un corazón asertivo. Ninguno de nosotros tiene un corazón confiable. No podemos fiarnos de nuestro propio corazón. Nuestro corazón, dice Jeremías, es engañoso más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Nuestro corazón falla, nuestras emociones nos traicionan, y por eso es un gran error definir lo que es o lo que no es el amor en base a nuestras emociones cambiantes, débiles, engañosas, imperfectas y traicioneras. Y por esa razón Dios en su abundante misericordia nos ha dado su palabra para que podamos entender qué es el amor. Nosotros necesitamos que nos lo expliquen. Una fuente externa a nosotros, pura, sin mancha, cuyas emociones no le traicionan, que no es volátil, que no es inestable. Y Dios nos ha dado su palabra para que podamos comprender lo que significa el amor y podamos entender lo que significa que Él es amor. Y ese es mi propósito a lo largo de toda esta serie de sermones temáticos, que sigamos tratando de comprender lo que significa el amor de Dios a la luz de su palabra, y que el Señor nos lo meta en el corazón, nos lo meta en el pecho y transforme nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestra forma de entender lo que es amar y ser amados, que transforme nuestras vidas. Así que, ¿qué os parece si nos ponemos delante del Señor en oración? Allá donde estás, habla con el Señor. Dispón tu corazón, pídele que abra tu corazón, pídele que te hable, que te transforme, que no simplemente vengas a recibir información, sino que pídele al Señor, explícamelo, porque yo no sé, estoy roto, Señor, sufro y hago sufrir, no acierto, me confundo. Enséñame lo que significa amar y ser amado. Señor, te lo ruego en el nombre de Jesús.
Nosotros nos equivocamos, tú no. Nosotros hacemos preguntas equivocadas, tú nunca. Nosotros, Señor, respondemos mal, tú no. Tú siempre tienes la palabra adecuada. Tú eres la verdad. Tú eres el camino y la vida. Enséñanos lo que significa amar y ser amado, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, el sermón de hoy trata acerca del amor de Dios por el mundo. Ese es el título de la predicación, está por ahí, sí, el amor de Dios por el mundo. Y yo quisiera empezar esta predicación con algunas preguntas que tal vez, pienso que ahí seguro que nos hemos hecho cada uno de nosotros y que también, incluso siendo creyentes, nos han hecho alguna vez y hemos titubeado a la hora de responder. Son preguntas sencillas pero profundas y que tienen una respuesta que evidentemente la Escritura da, pero que es complicada de conciliar con nuestros sentimientos. La pregunta es esa: si Dios es amor, ¿por qué razón ocurren tantas cosas malas en el mundo? Si Dios es amor, ¿por qué hay niños ahora que mueren de hambre? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay enfermedades? Si Dios es amor, ¿por qué permite tanto sufrimiento? Hace poco escuché en las redes a alguien que decía: si Dios es absolutamente soberano, no puede ser absolutamente amoroso. Y si Dios es absolutamente amoroso, entonces no puede ser absolutamente soberano. ¿Entendéis el punto? Si Dios está al control de todo realmente, entonces, dado lo que hay en el mundo, lo que yo puedo ver en el mundo, no puede ser absolutamente amoroso. No es tan bueno como dice. Y si Dios es tan bueno como dice, si Dios es perfectamente amor, entonces Él no es absolutamente soberano. Bueno, yo con la ayuda del Señor quisiera desmontar esta idea a través de su palabra y que podamos valorar correctamente, ubicar correctamente el amor de Dios por este mundo. Y quisiera hacerlo a través de un cambio de paradigma. Un cambio de paradigma, ese es el título del primer punto, un cambio de paradigma. Un cambio de paradigma supone la aceptación de una nueva teoría para explicar el mundo que nos rodea. Si yo parto de algunas premisas que me hacen entender el mundo de una forma, y cuando yo cambio de paradigma, lo que estoy haciendo es partir de otro punto. Verlo desde otra perspectiva, verlo todo desde otro ángulo. Así que, ¿cómo podemos compaginar la verdad de que Dios es el dueño del universo y que es totalmente soberano con la verdad también de que es totalmente amoroso, bondadoso, cuando vemos a nuestro alrededor tanta desgracia, tanto sufrimiento, tanto dolor? ¿Acaso es que a Dios no le importa que suframos? ¿O acaso es que Dios no tiene todo el control? Bien, ni una cosa ni la otra. Así que para responder a esta pregunta debemos ir a la palabra de Dios y remontarnos al origen de todas las cosas. Acompañadme a Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Génesis 2, 16, 17. Vamos a dejarnos moldear, que nuestra mente sea transformada y moldeada por la perfecta e inerrante palabra del Señor. Dice así la palabra: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ¿qué dice? Ciertamente morirás. Hermanos, Dios puso al ser humano en un marco idílico. En el jardín del Edén, tanto el hombre como la mujer podían disfrutar de toda la extensa y sobreabundante creación de Dios. Y solamente había una condición: no comer de un determinado árbol. Y Dios advierte que en caso de desobedecer a esa restricción, la cláusula se resolvía de una forma muy sencilla y muy clara: si comes de ese árbol, ciertamente, verdaderamente vas a morir. Y ahora, con esa condición, lo que Dios estaba haciendo no estaba solamente advirtiendo al hombre de la inevitable consecuencia del juicio que merecía si desobedecía el mandato, sino también lo que estaba haciendo era anunciarle las consecuencias de separarse de él
por su rebeldía. Dios es santo. Dios no puede comulgar con el pecado. Dios no puede cohabitar con nada que esté manchado con el pecado. Por tanto, si tú desobedeces mi santa voluntad, mi naturaleza santa no va a poder estar contigo. Va a haber una separación entre tú y yo. Va a haber un cisma entre tú y yo. Y hermanos, separados de Dios, que es la fuente de todo bien, la fuente de la vida, del que emana nuestra existencia, no podemos existir. Morimos. Nos desconectamos. Somos una máquina desenchufada. No sirve. De manera que si el ser humano desobedecía el mandato de Dios, moriría. Moriría a causa del merecido justo y castigo de Dios, y también moriría por haberse separado de aquel que es el dador de la vida. Moriría. Bueno, sabemos que tristemente el hombre decidió comer de ese fruto prohibido. Y aquí está el punto. Si tomamos en cuenta esta situación, si tú fueras, imagínate que tú fueras el fiscal de Dios, el que está abogando por la causa de Dios, después de comer, ¿qué es lo que debería haber pasado? El hombre debería haber muerto. Esa era la condición. Ciertamente morirás. Has comido, mueres. Sin embargo, como vemos en el libro de Génesis, eso no es lo que ocurrió, al menos no es lo que ocurrió inmediatamente. Sí es cierto que el ser humano se desconectó en espíritu. Su alma murió. Pero el cuerpo, nosotros, físicamente seguimos estando aquí. El ser humano empezó un camino seguro hacia la muerte. Lo vemos en Génesis 5, por ejemplo, es el capítulo en el que reina la muerte. Vivió tantos años, engendró tantos hijos y murió. Y el otro vivió tantos años y engendró tantos hijos y murió, y murió, y murió. Pero antes de murió, dice, vivió tantos años. Y engendró hijos, y vivió tantos años, y engendró hijos. La muerte no fue inmediata. Los seres humanos continuamos existiendo en este lado de la eternidad, gozando de ciertas bendiciones de Dios, a pesar de que el juicio era la muerte. Y a este acto, a esta acción divina, se le conoce teológicamente por el nombre de gracia común, la gracia común. Y esto es precisamente a lo que se refirió Jesús cuando expuso la siguiente enseñanza. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen, orad por los que os persiguen y os ultrajan, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y sobre malos, que hace llover sobre justos y sobre injustos. Porque si solamente bendecís a aquellos que os bendicen, ¿qué recompensa tendréis? Hacen lo mismo los publicanos. Si solamente saludáis a aquellos que os saludan, a vuestros hermanos, ¿qué recompensa? ¿Qué estáis haciendo de más? Si hacen lo mismo los gentiles, por tanto, dice el Señor, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Eso es lo que le dice el Señor a sus discípulos. Hermanos, si solamente amamos a los que nos bendicen, estamos haciendo lo que hace todo el mundo. Pero los discípulos de Cristo debemos amar y bendecir incluso a aquellos que nos aborrecen y nos persiguen. Y Jesús nos explica el por qué. ¿Por qué tenemos que comportarnos así? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre justos y sobre injustos, que hace llover sobre personas buenas y sobre personas malas. Debemos amar y bendecir a nuestros enemigos y debemos hacerlo porque eso es exactamente lo que está haciendo Dios en todo momento. Dios hace salir el sol para los que le aman y para los que le aborrecen. Dios hace caer la lluvia para sus hijos y para sus enemigos. Dios se comporta de esta manera con todo el mundo. Y si los cristianos queremos representar a Dios en la tierra, también debemos comportarnos de esa manera. Hace poco mi hijo salió del colegio llorando, salió corriendo hacia mí y solamente me decía, mira papá, me han pegado, mira el labio. Y se levantó un poquito el labio y tenía sangre. Y por lo visto, en la cola, algo habría hecho él seguro, conociendo. Pero en la cola una pelea, una triquiñuela entre niños, se querían quitar las chucherías. Y uno de ellos, que es un poquito más alto, le dio así, con la mano, eso es lo que me contó la profesora. Y por lo visto le hizo un poquito de sangre, ¿no?
Hablé con el papá, y el papá con mucha amabilidad hizo que el otro se disculpara. Y cuando nos fuimos, Abraham me decía que yo debería haberle pegado a ese niño. Y me decía, mira, eres un mal padre, en sus palabras, ¿no? ¿Por qué no me has defendido? Tenías un puñetazo así, le tienes que pegar porque él me ha pegado. Bueno, yo aproveché la oportunidad para explicarle este pasaje. En un sentido, es cierto que la acción de ese niño reclama justicia. Reclama que le riñan, reclama que le paguen con la misma moneda. Pero nuestros hijos y nosotros debemos aprender a poner la otra mejilla. Y yo le dije, ¿a qué te está costando sentir amor por este niño, Abraham? Me decía, yo no lo quiero. Yo no me junto más con él. Ya no me ajunto, me decía. Digo, no, eso no es así. Ahí aprovechas y le hablas del Evangelio, porque Dios, nosotros siempre nos equivocamos y hacemos las cosas mal, y Dios nos sigue amando y nos sigue cuidando. Ya cuando se le pasó la cosa lo entendió y oramos por el niño. Espero que le dure el amor. Si no, ya me lo dirá el director. Hermanos, debemos amar a nuestros enemigos. Y en este punto me quiero parar. ¿Cómo vas con esta enseñanza del Señor? ¿Cómo vas con el amor hacia aquellos que te hacen daño, que te tratan mal, que te persiguen? Joven que me escuchas, que estás aquí, ¿cómo llevas el tema del bullying en el colegio? Cuando alguien te ridiculiza o te insulta o te persigue, ¿qué es lo que sale de ti? Tal vez no lo exteriorizas porque sabes que tienes que guardar el testimonio, pero por dentro estás pensando, ojalá cuando vaya para casa se tropiece y se rompa la pierna. ¿Estás pensando eso? Que le den su merecido, lo que me hace a mí que se lo hagan a él, para que aprenda. El Señor habla claro. El Señor nos dice que tenemos que amar incluso a aquellos que nos aborrecen. Esposo, ¿cómo lo llevas cuando tu esposa no te respeta? Cuando tu esposa te trata mal. O esposa, ¿cómo lo llevas cuando tu esposo falla en su responsabilidad de cuidarte, de protegerte? A veces tenemos el enemigo en casa, ¿verdad? ¿Cómo respondemos ante eso? ¿Con misericordia, con gracia, con paciencia? ¿O ajusticiamos a la otra persona? ¿O ajusticiamos? Hermanos, debemos amar a nuestros enemigos, porque eso es precisamente lo que hace Dios continuamente. Él ama a sus enemigos. Y hace salir su sol sobre justos y sobre injustos. Ahora bien, la siguiente pregunta es, ¿quiénes son los enemigos de Dios? ¿A quiénes se refiere Jesús cuando habla de los injustos, de los malos? ¿De quién está hablando el Señor en el Sermón del Monte? Y una respuesta superficial, apresurada a esta pregunta sería que Jesús se refiere a los que comúnmente llamamos malas personas, a las malas personas. Es decir, aquellos que se comportan mal con los demás. Por cierto, las malas personas, qué curiosidad que nunca somos ni nosotros ni la gente que queremos. Las malas personas siempre son los otros. Yo creo que podríamos estar de acuerdo en que personalidades como Hitler, ¿verdad? Stalin, Nerón, Jack el Destripador, Mao Zedong, los dictadores más grandes que ha habido en la historia, entrarían dentro de este grupo de malas personas. Supongo que todos nosotros estaríamos de acuerdo en encajar a esas personas dentro de la categoría de los malos. Pero, hermanos, Dios no mira el bien y el mal de la misma manera en que nosotros lo hacemos.
Mira, los enemigos de Dios, los injustos a los que se refiere Jesús, no son solamente las consideradas malas personas por la sociedad, sino que somos todos los seres humanos del planeta sin excepción. En otras palabras, la palabra de Dios dice que todos nosotros, cada uno de los que estamos aquí, somos malas personas. Todos. Doy gracias al Señor por la providencia, que siempre los salmos conectan con lo que diremos, ¿no? Bienaventurado el varón, no así los malos, singular, plural. Los malos somos todos. Entonces yo soy consciente que hacer esta afirmación colapsa frontalmente con la visión de la humanidad que tienen la mayoría de filosofías y de religiones de este mundo. La mayoría de terapias de psicología, por ejemplo, parten de la premisa de que el ser humano es víctima de lo que está fuera de él. Las filosofías enseñan que el ser humano es bueno en su naturaleza, es bondadoso, es virtuoso, simplemente que está en un mundo difícil, que a veces se le tuercen las cosas, que a veces las cosas no van bien, que a veces hace lo que no quiere hacer, que se equivoca, que comete errores. Pero la Biblia enseña claramente lo contrario. Mira, la visión que tiene la humanidad de sí misma es que la especie humana es buena, pero a veces hace cosas malas. La Biblia dice lo contrario. La Biblia dice que realmente todos somos malos y a veces, por la gracia común de Dios, podemos hacer cosas buenas. Jesús le dice a sus discípulos, pero si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cómo no os va a dar también el Dios de los cielos todas las cosas cuando le pidáis? Si vosotros siendo malos, Jesús le dice a sus discípulos. Y le está hablando a gente que quería llevar una vida piadosa, a personas que estaban interesadas en las cosas del reino de Dios. No está hablando de gente que está por ahí matando a las personas, haciendo daño, mintiendo, estafando, robando. No está hablando a criminales condenados por la sociedad. Está hablando a personas que tratan de llevar una vida de piedad y les dice, si vosotros siendo malos. La Biblia enseña que a los ojos de Dios todos, sin excepción, somos malos y eso es debido a que Él no mide la maldad de una persona comparando esa maldad con la maldad de otra persona. En ese sentido está claro, hermanos, que hay niveles de perversión y hay personas que desarrollan más maldad que otras en su vida. Es evidente, hermanos, que no podemos comparar el mal que perpetuó Hitler en su búsqueda del soñado Tercer Reich con el mal que puede perpetuar el amable y cariñoso panadero de nuestro barrio, Ramón, ¿no? Ramón. Todo el mundo le quiere. Vas a comprar el pan y te sonríes para comérselo a besos, ¿verdad? Hitler es más malo que Ramón. Bueno, sí. Pero Dios no contabiliza solamente la maldad de las personas comparando a Hitler con el cariñoso panadero. Mira, lo que hace Dios es compararlos a los dos consigo mismo. Es decir, Dios lo que hace es comparar a Hitler con Dios y Dios compara al panadero amable con Dios. Y cuando Dios hace esa comparación, tanto el uno como el otro no pasan el filtro. Son declarados culpables. No pasan el examen. No pueden estar en el mismo nivel. Ninguno es considerado bueno. El mismo Jesús apunta a esa verdad. ¿Recordáis la escena cuando Jesús está con sus discípulos y se le acerca un joven rico y le dice el joven rico, para adularle, Maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? ¿Y qué le responde Jesús? ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino Dios. Fíjate cómo el Señor apunta con esta respuesta a la pretensión que tiene el joven rico de ser bueno por medio de los mandamientos. Y Jesús ya le pega el primer zasca. Ninguno hay bueno. Bueno solamente es Dios. Así que si tú vienes aquí adulándome y creyendo que yo te puedo dar algún consejito para que tú también puedas ser considerado un bueno delante de Dios, ya te digo que no. Solamente Dios es bueno. Hace un tiempo yo hice un curso, sabéis que yo me dedico al tema de la joyería, hice un curso de graduación de diamantes en el Instituto Gemológico en Madrid y fue muy interesante, descubrí muchas cosas. Una de ellas es que un diamante es una gema preciosa que tiene su valor en función de muchas cosas, pero entre otras de la pureza que tiene el diamante. El diamante es carbón que se ha a base de mucha calor y mucha presión.
Entonces, cuando se comprime, cuando se cristaliza ese carbón, lo normal es que dentro del diamante queden carboncitos, queden imperfecciones. Cuanto más puro es un diamante, es más raro, es más impresionante, es una anomalía más fuerte de la naturaleza y por lo tanto vale más dinero. Entonces, hay diamantes que tú los ves desde lejos y tú ya les ves las imperfecciones. Ya ves que son diamantes malos. Pero hay otros, hermanos. A mí me ponían un microscopio que lo aumentaba no sé por cuánto y yo veía el diamante súper grande y me decían dónde estaba la imperfección y yo no era capaz de verlo. A las 2 en punto tiene un halo que va por esa faceta y yo me pegaba un cuarto de hora mirando la faceta y no lo veía. Imperfecciones que a nuestros ojos son impredecibles. Pero el hombre que estaba ahí tasando los diamantes y mirándolo, las veía. Yo trataba de poner el diamante por otro ángulo y al final acababa viendo la imperfección. Y muchas veces así somos nosotros, ¿no? Somos personas que aparentemente no tienen imperfecciones. Sabemos cómo colocarnos para que no se vean las impurezas. Pero, hermanos, nuestro Dios tiene un microscopio infalible. Él ve hasta lo más profundo de lo que hay en nuestro interior. Y Él sabe dónde están cada una de nuestras taras. Así que el único diamante perfecto, sin mancha, sin ningún tipo de imperfección, el único diamante puro es Dios. Y todos nosotros somos declarados culpables. Mira, es posible que exista un mayor o menor grado en nuestra maldad. Claro, como decía, hay diamantes que los ves de lejos y ya son feos. Son diamantes Hitler, diamantes que ya lo veo. Es un diamante Tito y es un diamante Hitler. Y ya no lo compro. Pero hay otros que tienes que mirarlos con lupa. ¿No te ha pasado que hay gente que te parece maravillosa cuando la conoces y cuanto después más la conoces y más te acercas a ella, empiezas a verles las imperfecciones, las impurezas y dices, todos los seres humanos de este mundo se hacen más pequeños cuanto más cerca estamos de ellos. Por eso, de verdad, hermanos, no idealicemos a las personas. Tampoco seamos exageradamente críticos, pero partamos de la base que todos tenemos taras. El único perfecto es Dios. Y Él es el que conoce los corazones. Así que todos somos culpables delante del Señor. Diamantes con taras, imperfecciones. Y esa es la conclusión a la que llegó el apóstol Pablo en la epístola a los Romanos, cuando él en el primer capítulo y en el segundo capítulo, del primero al tercer capítulo, él acusa a todo el mundo de eso, de ser injustos, de ser pecadores. Dice, ¿somos mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y como somos pecadores, dice Pablo, que no podemos recibir el título de buenas personas. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Tanto Jesús como Pablo nos enseñan claramente que todos nosotros somos injustos desde que el primer hombre decidió darle la espalda a su Creador y establecer su propia voluntad. Desde entonces, Dios ha permanecido extendiendo su bondad inmerecida a todos sus enemigos. A esto nos referimos cuando hablamos de gracia común. Es una gracia, es un regalo inmerecido que Dios extiende a su creación, a todos nosotros. Todos nosotros podemos disfrutar injusta e inmerecidamente de esas bendiciones que Dios nos regala sin tener ninguna obligación de hacerlo. Por lo tanto, escúchame, amigo, amiga, que me escuchas, que has venido hoy aquí o que nos estás escuchando por las redes. No te mereces nada. No te lo mereces. No te mereces nada de lo que puedas disfrutar en este mundo. De verdad, no te mereces respirar. No mereces ver, no mereces oír, no mereces cantar, no mereces reír, no mereces llorar, no mereces ver una puesta de sol. No mereces tener amigos, no mereces la salud de la que disfrutas, no mereces la comida, no mereces el trabajo, no mereces dormir calentito en tu cama cada noche, no mereces un abrazo, no mereces a tu familia, no mereces la vida. No lo mereces, no mereces nada. Y este enfoque bíblico nos conduce al cambio de paradigma.
al cambio del punto de partida. Desde que entendemos que todos somos enemigos de Dios, que yo por naturaleza era enemigo de Dios, toda nuestra cosmovisión se transforma, porque entendemos que cualquier cosa buena que recibamos en esta vida fluye de la misericordia del Señor sobre nosotros. No es una deuda de Dios para contigo, es un regalo inmerecido que Dios te da, porque es un Dios de gracia. Y partiendo de esa premisa, la pregunta correcta ya no es ¿por qué ocurren cosas malas en el mundo? La pregunta correcta es ¿por qué razón todavía ocurren cosas buenas? Mira, la pregunta no es si Dios es amor, ¿por qué razón mueren niños de hambre? No. La pregunta es si realmente nosotros somos malos y merecemos que caiga sobre nosotros el justo castigo de Dios, ¿por qué razón hay niños sanos que corretean por las plazas de mi ciudad con alegría? Lo que debe extrañarnos a la luz de nuestra condición espiritual no son las desgracias, lo que debe extrañarnos son las bendiciones. No es justo, hermanos, no es justo que todavía disfrutemos de las dádivas amorosas de un Dios santo. Y no es justo porque hemos pecado contra Él y la paga del pecado es la muerte. Es la muerte. Desde que el pecado nos sentenció en Edén, no tenemos derecho a nada más que al juicio eterno. Mira, todo lo que recibamos de más nunca va a poder ser reclamado y de ninguna manera jamás va a poder ser merecido. Limpiemos nuestra cabeza. Estamos en la era de los derechos, hermanos. Hoy en día ensalzamos la bandera, todo el mundo tiene derecho a todo. Yo tengo derecho. No tienes derecho a nada. Arrepiéntete. Y ante esa fórmula de argumento, la respuesta que nos da la palabra es contundente. Disfrutamos de esas bendiciones de Dios, aunque somos pecadores, aunque merecemos la muerte, porque el Dios de la Biblia es un Dios de amor. Él es amor. Es un Dios de amor incomparable. Y ahora lo que tenemos que hacer es cantad alegres a Dios, como dice el salmista. Habitantes de toda la tierra, servid al Señor con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Por sus atrios con alabanza. Alabadle. Bendecid su nombre. Porque Jehová es bueno. Porque Él es bueno, para siempre su misericordia, su gracia común es impresionante, es admirable, nos rompe los esquemas y su verdad es por todas las generaciones. Ahora, la responsabilidad del ser humano ante esta verdad es reconocerla, amar a su Creador por encima de todo y darle las gracias continuamente por sus inmerecidas bendiciones. Mira, de hecho, ese es uno de los propósitos que tiene la gracia común. Uno de ellos es llevar a las personas al arrepentimiento. Dice Pablo en Romanos 2, 3, 4, ¿y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen? ¿Y haces tú lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad? Gracia común. Ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Hermanos, la continua bondad de Dios hacia nosotros debería conducirnos a volvernos hacia Él y mostrarle nuestra más sincera gratitud. A darle gracias. A vivir agradecidos. A vivir en el terreno del gozo de la gratitud, sabiendo que no merecemos nada de lo que recibimos. Pero en lugar de eso, nosotros seguimos escogiendo el camino de la guerra. Reclamamos las bendiciones como derechos y nos enfadamos cuando Dios nos quita algo que no merecemos. O cuando Dios no nos concede alguna de las peticiones que le hacemos. Y por si esto fuera poco, fíjate cómo somos rebuscados. Le culpamos a Él de todas las desgracias que ocurren en este mundo y que ocurren por nuestra culpa. O sea, rompemos el jarrón y culpamos a Dios de que está roto. ¿Y cuántas veces nos comportamos así como niños malcriados? ¿Cuánta ingratitud hay en nuestros corazones? Hermanos, actuamos como si Dios tuviera la obligación de darnos todo lo que queremos, de todo lo que queremos necesitar. Damos por sentado que hoy tendremos salud, que hoy tendremos comida, que hoy hará un día perfecto,
que el coche no se va a romper, que la gasolina bajará, que nuestro jefe nos va a valorar y nos va a recompensar, que nuestra esposa nos va a respetar, nos va a dar un besito y va a prepararnos nuestro plato de comida favorito, que nuestro esposo nos va a cuidar, que el profesor nos va a explicar la lección que nos gusta como nos gusta, que todo el mundo será puntual. Y esto tiene que pasar. Tiene que ser así, porque claro, yo soy el centro del universo y Dios me lo debe por lo bueno y lo maravilloso que soy. Entonces, cuando eso no es así, y fíjate, y a veces el Señor en su gracia nos concede alguna de estas cosas. Y normalmente cuando lo hace, como damos por sentado que tiene que ser así, pues no le damos gracias. Pero cuando eso no ocurre, ¿qué? Cuando eso no ocurre, cuando se nos rompe el coche, cuando la gasolina sube, cuando nos echan del trabajo, cuando nuestro jefe abusa de nosotros, cuando nuestro hijo toma malas decisiones, cuando nuestro cónyuge nos trata mal, cuando nos infecta el COVID o cuando nos da un ataque al corazón o cuando un ser querido se muere, entonces levantamos nuestro pequeño y ridículo puño en alto y le gritamos al Señor: ¿por qué, Señor? ¿Es que acaso no te importa? Eres injusto, Señor. Tú no eres bueno. No entiendo lo que me pasa ahora. Como si algo de lo que disfrutáramos fuera merecido. Pues no, querido hermano, hermana, amigo, amiga que me escuchas, no te lo mereces. Grábate esto en el corazón. No me lo merezco. No. Y necesitamos un cambio de paradigma si realmente queremos disfrutar y comprender lo que significa que Dios sea amor. Todo lo que recibimos es por gracia. Por gracia. Segundo punto del mensaje es el amor de Dios por su Hijo. El amor de Dios por su Hijo. Mira, cuando hablamos del amor de Dios por el mundo, debemos añadir necesariamente el ingrediente de la gracia. El Dios perfectamente santo de la Biblia no podría realizar ningún acto de amor hacia este mundo lleno de pecado a no ser por su bendita e inmerecida gracia. Sin embargo, esta norma no se cumple cuando hablamos del amor del Padre hacia su Hijo Jesucristo. Mira, el Padre ama al Hijo sin necesidad de poner en operación su gracia. Dios existe eternamente en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios ha existido siempre amándose a sí mismo. El Padre ama al Hijo, el Hijo al Padre, ambos al Espíritu, el Espíritu a ambos. La relación que el Dios Trino siempre ha tenido es una relación de amor consigo mismo. Y el Padre ha amado y amará perfectamente y eternamente al Hijo. Jesús siempre ha existido siendo amado por el Padre. Ahora, hubo un momento en la historia cronológica del universo en que el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se encarnó y vino a este mundo para hacerse un hombre, para hacerse como uno de nosotros. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, el cual siendo igual a Dios, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios para aferrarse, sino que se despojó de su gloria. Y vino en forma de siervo, y estando en la condición de siervo, se humilló. El Hijo que existe eternamente vino y se hizo como un ser humano. Y aquí viene lo impresionante. Dios se hizo hombre, adoptando nuestra completa naturaleza. Se hizo verdaderamente un ser humano. Pero la Biblia dice que al ser engendrado por el Espíritu Santo, el Hijo de Dios nunca pecó, nunca hizo nada malo, nunca hubo maldad en sus pensamientos, nunca habló una mentira, nunca una mala mirada, siempre lo hizo todo bien. Jesús nunca transgredió la ley de Dios. Jesús es el único ser humano que ha caminado sobre este mundo, que ha logrado complacer al Padre y mantener una relación armoniosa de amor con Él. Por eso cuando Jesús es bautizado, se oye una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, en Él tengo mi complacencia. Yo me complazco en el Hijo. El Padre se complace en Él. El Padre ama al Hijo de una manera que ninguna otra persona ha podido experimentar. El Hijo de Dios es el único ser humano que ha vivido en este mundo sacándole una sonrisa al Padre. Jesús no fue bendecido por gracia. Jesús fue bendecido porque Él sí que se lo merecía. Él sí se lo merece.
Él sí aprueba el examen, sus obras lo acreditaban, sus obras eran justas. El Padre se deleita con el Hijo, el corazón del Padre estalla de amor y regocijo con el Hijo. No hay nada que tenga más valor en este mundo para el Padre que la relación de amor que tiene, ese amor inmedible por el Hijo. El amor del Padre hacia el Hijo no se ve estorbado por el pecado. No es una relación que opera teniendo que tener paciencia, teniendo que amar a pesar de las continuas impertinencias de la otra parte. No es una relación basada en soportar, en ser misericordioso, en extender gracia cuando la otra persona lo que merece es castigo. No, el Padre ama al Hijo de una forma perfecta, pura. Entre el Padre y el Hijo, el amor es solamente y puro y puramente amor. Es eterno, es inmedible, es perfecto. Hermanos, aquellos que gozamos de la bendición de la paternidad podemos asomarnos a la orilla de lo que significa esta clase de amor de una forma práctica. Asomarnos a la orilla. El Señor nos permite vivir ciertas experiencias en este mundo para probar un poquito de lo que significa lo que es en el reino de los cielos, ¿no? Yo jamás olvidaré el día en que nació nuestro primer hijo, Abraham. Hermanos, el parto fue largo, fueron casi 2 días, con contracciones. En esa habitación de hospital parecía que el tiempo no transcurría. Y yo observaba la enorme barriga de Nerea, de vez en cuando salía por ahí un puño, un pie o lo que fuera, y decía, qué fuerte está, mi hijo está ahí dentro, ¿no? Está ahí, está moviéndose. Y claro, Nerea se agitaba entre gemidos de dolor, estaba allí incómoda, la matrona pasaba de vez en cuando para ver cómo iba la dilatación y eso no ocurría y el niño no salía. Yo estaba impaciente, estuve todo el tiempo orando, Señor, que todo vaya bien, Señor, que vaya. Estaba yo ahí con el corazón en un puño, ¿no? La cosa iba muy despacio, pero de repente la cosa se aceleró y empezó a ir todo muy deprisa. Nerea ya había dilatado y se estaba preparando para dar a luz. Debíamos dirigirnos corriendo hacia el quirófano. A ella se la llevaron para una puerta que estaba a la izquierda. El doctor a mí me decía, tú vete para la habitación de la derecha y ponte el EPI, ¿no? Se llama, o lo que fuera, y entra para adentro. Yo entré, vi un armario con un montón de cosas, empecé a coger lo que podía, me puse el gorro al revés, me puse la bata al revés, me lo puse todo al revés, me metí para la sala, estaba Nerea. Y dice Nerea, luego me lo contó, y cuando me vio entrar con todo al revés, a pesar de que estaba pariendo, se quería reírse. Dices, qué personaje. Yo estaba atacado de los nervios, atacado. Y pocos minutos después, eso es impresionante, ver eso es. Vi a la criatura que salía y ya estaba en el mundo, ya estaba el pequeño Abraham. Y la enfermera lo tapó, puso los brazos de su madre. Ella estaba agotada, ambos llorábamos de alegría mientras escuchábamos ese llanto estridente del niño, ¿no? que anunciaba que estaba vivo y que nos alegraba tanto el corazón. Ese pequeño gran regalo de Dios que transformó nuestras vidas ya estaba con nosotros y yo nunca olvidaré esa carita. La tengo aquí grabada, no se me va. Nunca olvidaré ese momento, nunca. El amor que yo sentí por Abraham, por mi hijo, desde ese momento trasciende a cualquier tipo de amor. Desde ese momento yo supe que pasara lo que pasara, esa personita estaría ligada a mí el resto de mis días. Él siempre sería mi hijo y yo siempre sería su padre. Pase lo que pase. Nada de lo que él pudiera hacer podría romper ese vínculo. Nada. Mira, yo a veces lo pensé y me emociono cuando lo pienso. Yo daría la vida por mis hijos sin pensármelo ni un segundo. Me nace, o sea, y los padres, ¿no? Nos nace. En un segundo, ¿tu hijo o tú? Yo. Si estuviera en mi mano, jamás permitiría que nada le hiciera daño. A veces cuando los nenes se ponen malos, que han tenido fiebre o lo que sea, el pensamiento que me viene a mí, a Nerea también es, ¿cómo me gustaría que lo que él tiene me pasara a mí y que él estuviera bien? ¿Verdad?
No se puede hacer eso, pero nos gustaría, ¿verdad? Que Él no sufra, que Él esté bien. Sin embargo, Iglesia, todo lo que estoy tratando de describir es la experiencia de un padre pecador hacia un hijo que también nació en pecado. Mira, todas las emociones que yo he sentido por mis hijos están afectadas por mi propia naturaleza pecaminosa. Yo soy un padre imperfecto que ama imperfectamente a unos hijos que también son imperfectos. Pero la relación de Dios Padre con su Hijo eleva esa experiencia al más alto grado de plenitud. Porque entre ellos dos hay perfección, es amor absoluto en su máxima expresión. Entre el Padre y el Hijo no hay nada que estorbe esa maravillosa experiencia de amor. Si yo amo a mis hijos de esa manera, si tú amas a tus hijos de esa manera, ¿cómo debe ser la experiencia de amor entre el Padre y Jesús? Nuestra mente no puede alcanzar a comprender cuáles son las emociones, el gozo, el amor que sienten el uno por el otro. Y ahora, en ese punto, en ese marco, la Biblia hace una declaración que rompe todos nuestros esquemas, que lo pone todo patas arriba, que hace que yo no entienda, que mi mente se descoyunte, que me asombre. Dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, si el mundo era enemigo. Si el mundo somos las personas malas que le hacemos daño al Señor, que le contradecimos. Si nosotros somos los malos y los injustos, pues mira, de tal manera amó Dios a las malas personas, a los que le dan la espalda, a sus enemigos, a los sistemas e ideologías que contradicen su palabra. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Guau! Dios entregó a lo que más ama por nosotros. El Padre entregó a su amado Hijo para poder rescatarnos a nosotros de nuestra tragedia, de la que nosotros éramos culpables y de la que no podíamos tener ningún tipo de solución. Dios entregó a la única persona que le complace para poder salvar a sus enemigos de sus pecados. Y de esa manera extender su gracia a unos límites infinitos sin necesidad de pasar por alto su justicia. Porque su justicia debía ser satisfecha. Ese eco del ciertamente morirás, que todavía resuena en Edén, tiene vigencia hoy. La paga del pecado es muerte. Y Dios no puede negarse a sí mismo. Dios es fiel. Dios cuando dice blanco es blanco y cuando dice negro es negro. Y Dios reclamaba su justicia divina y perfecta, que todos nosotros fuéramos condenados, pero el Señor en su misericordia quiso salvar a sus escogidos y para ello tuvo que entregar a la única persona que podía satisfacer su justicia. Como dice Pablo, al que no conoció pecado, a Jesús, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Me encanta este versículo. Bendito intercambio. En otras palabras, el perfecto Hijo de Dios sufrió el castigo que nosotros merecemos para que ahora yo pueda ser tratado como su Hijo merece. Y eso lo hizo Dios por amor. Por amor. Iglesia, el Evangelio revela la buena noticia de que hay solución para cualquiera de nosotros. Eso es lo que significa en esta palabra, en este contexto, la palabra mundo. Dios no entregó a su Hijo solamente por los judíos. Dios lo entregó para personas de cualquier nación, de cualquier raza, de cualquier trasfondo, de cualquier contexto, de cualquier, ¿cómo se dice? De cualquier nivel social. Cualquier persona. Dios amó a toda la humanidad de tal manera que entregó a su Hijo para poder rescatarla de la condenación que le esperaba. De manera, Iglesia, que el sacrificio de Jesús abre una luz de esperanza para cualquier persona que reconoce su injusticia, que se sabe malo, injusto, pecador, y reconoce su incapacidad de alcanzar la salvación por sus propios esfuerzos. Ahora, déjame decirte, si tú estás aquí y eres un verdadero creyente, si eres un hijo o una hija de Dios, yo quiero decirte, quiero recordarte en esta mañana que este amor es para ti, que esto es para ti. En el próximo mensaje, si Dios quiere, vamos a hablar del amor de Dios por sus hijos. Pero hoy quiero decirte de parte del Señor que si tú realmente has confiado, has creído en Jesús como el Señor y Salvador de tus vidas,
Este amor incomparable es para ti. Lo tienes. Es tuyo. Tanto si lo sientes como si no lo sientes, es tuyo. Dios te lo ha entregado y nada te lo va a poder arrebatar. Hermanos, el día que Nerea tuvo a Abraham, ella estaba agotada, 2 días de parto. Yo no me lo quiero ni imaginar. Yo no aguanto ni media hora. Y le dieron al niño. Y ella no podía casi coger al niño. Yo te garantizo que si tú en ese momento intentas cogerle al niño a Nerea, llevártelo o hacerle algún daño, Nerea de repente se convierte en Hulk. Y a Nerea más vale no verla enfadada. Y yo me convierto en Spiderman. Más pequeño, pero también peleón. Hermanos, si somos hijos de Dios, nuestro Padre nos ama con un amor inmedible y nos va a guardar hasta el fin de nuestros días. Somos suyos, ovejas de su prado somos. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y no hay nada que las pueda arrebatar de mi mano. Nada. Pero también quisiera dirigirme a aquellos que nos visitan o tal vez nos ven desde casa, pero todavía no han entregado verdaderamente su vida al Señor Jesucristo. Si ese es tu caso, déjame decirte que eres pecador, que tú estás dentro del club de los malos, de los injustos, de los enemigos, de los hijos de ira, y que vas directo a un infierno eterno por tus pecados. Déjame decirte, con el amor del Señor, que ningún sufrimiento que puedas experimentar en este mundo es comparable. Mira, todo eso es un aperitivo comparado a lo que te espera cuando pases una eternidad separado de tu Creador. Y déjame decirte que no puedes hacer nada para solucionarlo, ninguna ideología, ninguna religión, ningún esfuerzo que puedas hacer puede salvarte, porque solo Cristo salva. Solo Cristo salva. Y ahora la pregunta, ¿y qué tengo que hacer para ser salvo? Bueno, el texto que hemos leído en Juan 3:16 te lo dice. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y todo aquel puede incluirte a ti hoy. Es todo aquel. En el original dice todo aquel. Todo aquel. Cualquier persona. Tú hoy puedes recibir este regalo de salvación si vienes al Señor en arrepentimiento y fe. Porque para ser salvo solamente tienes que creer en el Hijo de Dios como el Salvador y Señor de tu vida. Iglesia, a través del Hijo de Dios, del amado de Dios, de aquel que complace el corazón de Dios, podemos apropiarnos de la vida eterna, podemos asirnos de la vida eterna, podemos apoderarnos de una vida sobreabundante, una vida que es verdadera vida, una vida inmerecida que otro tuvo que ganar por nosotros. Una vida que Jesús nos regala a todos los que creemos en Él, precisamente porque Él es amor. Amén.